Una vez más estamos aquí en Vallecas, estamos en Algo Salvaje para ofreceros una nueva edición del local de ensayo. Hoy con un músico sensacional que estoy seguro que os va a encantar. Guillermo Rayo, vamos con él. Cuando prefieres el pasto diferente a normal. Pues bien, hablar con Guillermo Rayo es hablar con un personaje realmente singular, muy polifacético, una persona dedicada a la música 100%, que viene de una ciudad como Sevilla, que es música en toda su extensión y que por tanto tiene mucho que contarnos porque además tiene nuevos proyectos, un magnífico nuevo videoclip que pondremos al final de la entrevista y, como os digo, pues muchas cosas que contar. Guillermo, viejo amigo, ¿qué tal estás? Pues encantado de venir a charlar contigo, Mariano, la verdad. Perfecto. Muy bien, bueno, pues como te digo, hay mucha actualidad en torno a Guillermo Rayo, pero también vamos a hacer un poquito de historia para que la gente que quizá no le conozca todavía demasiado se haga una idea de quién es. Hablamos de que, bueno, pues es un personaje que viene de una ciudad como Sevilla, que, bueno, pues más allá del flamenco y del folclore, ha tenido siempre una escena rockera desde hace muchos años increíble, gracias al hecho de que, por ejemplo, estuvieron bases americanas como las de Morón, cerca de Sevilla. Hubo un contacto muy potente con todo lo que era, pues, la vanguardia, la progresión musical. ¿Cómo viviste en el comienzo de tu carrera el vivir en Sevilla, esa explosión que hay de tantos estilos musicales, de tanto rock and roll, de rock andaluz, de todo lo que se había por allí? Pues la verdad es que la viví de una manera, pues imagínate, con 16, 17 años que me cogió a mí, ya había una escena andaluza bastante potente, pues estaban empezando los 091 en Granada, en Málaga estaban los Mosquitos, en Sevilla hay una tradición brutal desde el underground sevillano, que es en los 70 con Smash, Storm, de ahí han salido muchísimos grupos. Y pues eso, nosotros crecimos pues escuchando a Baldomero Torre y sus cuchillos afilados, los Picapiedra, que es toda esta escena sevillana de entonces que supusieron un pozo muy importante para nosotros porque en realidad ellos eran rockeros, el rock and roll, y entonces nosotros queríamos ser como ellos, queríamos hacer rock and roll. Y entonces, pues, crecimos en el sitio adecuado, porque el rock and roll sevillano además tiene ese desparpajo, tiene un sello especial. Y bueno, pues empecé ahí mi carrera hasta ahora, o sea, en 1980 y tanto estamos hablando, ¿no? Y son buenos recuerdos, son buenos comienzos, la verdad, y tuve buenas influencias. Siempre hablo de Juanjo Pizarro porque para mí fue un maestro, un productor sevillano que empezó siendo guitarrista de Pata Negra, es decir, empezó con muchísimos grupos, Brigada Ligera, productor de todos los discos de Los Reincidentes, por ejemplo, productor de discos de Silvio. Bueno, pues la influencia de esos mayores, que eran un poco más mayores que nosotros, han hecho lo que somos ahora. Rockeritos guapos. Bien, pasa el tiempo, vienes a Madrid, hay otras experiencias como Los Comotoras, que fue un proyecto que dirigió nuestro querido y añorado Carlos Juan Casado en Virgin, y bueno, pues luego llegamos al momento en el cual optas por un lado, hacer una banda de tributo a los Rolling Stones buenísima, Rayo Stone, yo que soy fan de la banda Muerte la recomiendo, y bueno, y luego también empezar una carrera como artista en solitario, Guillermo Rayo. No es casualidad que estemos en Vallecas y que te llames Rayo, como el Rayo Vallecano, el equipo del barrio. Exactamente, hay muchos rayos aquí. Exactamente, sí. En el cuerpo, o sea. Quiero decirte que yo me llamo Guillermo Rayo, y tal como puse Guillermo Rayo, que esto es una historia bonita, me hice unos tatuajes de un rayo a Rayo Vallecano. El rollo es que Juanjo decía que ellos eran rockeros atormentados, y un día de mosqueo dije así, pues si vosotros sois rockeros atormentados, yo soy Guillermo Rayo, y fui y me hice un tatuaje, y esto desde entonces hace 30 y tantos años. Bueno, hacer un tributo a los Rolling Stones no es fácil porque sobre todo los fans de los Stones somos muy exigentes en ese sentido, y una banda cualquiera no vale, tiene que saber transmitir y traducir muy bien ese lenguaje y sobre todo ese sentimiento que los Stones provocan. A lo largo de las diferentes formaciones de Rayo Stoned, ¿has estado siempre con los músicos adecuados? ¿Crees que la banda siempre ha tenido esa capacidad de comunicar y de transmitir el sentimiento Stone? Yo creo que hacen el clavo, porque en realidad los Stones es un grupo crudo. Para mí me parece que después de muchos años yo llegué a la conclusión que los Rolling Stones en realidad eran energía, explosión, energía que significaba sacar la lengua, reírse del establishment, o sea, es decir, nosotros nos reímos de vosotros, este es el punto, ¿no? Entonces, como tal, yo siempre he tratado de buscar músicos que fueran capaces de integrar ese punto, porque a mí al final me da igual que uno acierte en la nota o no, como a los Rolling Stones. Lo importante es que tú seas un disparo de esa energía, con unos temas además maravillosos, es decir, que son para ellos. Entonces,
yo creo que en cada una de las bandas que he tenido 800 bandas, he tocado con muchísimos músicos, me gusta decir, ¿no? Porque en realidad al final es un conjunto, no soy yo hago de Mick Jagger, pero tiene que haber un Keith Richards, tiene que haber un Ronnie Wood, Mick Taylor, Brian Jones, es decir, Charlie Watts, me refiero a todos, y al final siempre he encontrado esa compensación entre unos y otros para que el mensaje quedara claro, y por eso yo creo que nos siguen contratando. Ya hablando de tu carrera en solitario, yo te conocí con este disco que quiero enseñar a la cámara, un proyecto muy interesante, muy atractivo llamado Protesta, que era muy interesante en lo musical, pero también en las letras, también un poco en el mensaje que había, porque había detrás con un significado, salió en un momento en el cual había una efervescencia social de cambio, eran los tiempos del 15M, eran los tiempos en los que, bueno, pues todavía podíamos asaltar los cielos, y bueno, me gustaría que nos hablaras de este disco y qué recuerdo tienes de él, y sobre todo de ese significado, de cómo te motivó, cómo te inspiró para hablar sobre los problemas que había en aquel momento determinado en nuestra sociedad. Bueno, pues este es mi segundo disco, el primer disco Adicciones, lo saqué. Cuando me fui a enfrentar al segundo disco me encontré con que, es verdad, estábamos allí en la época del 15M, y yo creo que como artistas nosotros no podemos obviar el momento en el que vivimos. Entonces, claro, yo me fui allí a la Puerta del Sol, vi aquella manifestación popular tan genuina, tan auténtica, que tenía que tomar partido yo. Entonces, ¿cuál era mi manera de tomar partido? Mi manera de tomar partido fue componer una serie de canciones y unirlas y hacer un ejercicio artístico. Entonces, en realidad, intenté hacer la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? De hecho, salgo yo. En realidad es un grabado con mi cara. Sí. Y Protesta, Disco Ley, en realidad viene a ser un disco que es como si fuera una ley, con artículos, canciones, artículos. Fue un ejercicio muy bonito, artístico, convertir esto en un disco que tiene principio y fin, está todo en rima, desde desde el preámbulo hasta las disposiciones finales. O sea, es un disco para escuchar entero, está también en Spotify, pero lo bonito es cómo hicimos con el gráfico, que realmente intentamos copiar lo que fue una declaración de derechos humanos de 1800, ¿verdad? Has traído más discos porque, bueno, lo que tú decías y lo que yo comentaba en el comienzo, eres un artista de una fecundidad musical muy grande, siempre estás haciendo proyectos, y bueno, pues vamos a comentar tanto este trabajo, Guillermo Rayo y los Rulantes, y luego como Piedras Rulantes, que también yo tengo la impresión de que ha tenido mucha repercusión, quizás sea de tus discos más conocidos, ¿no? Háblanos de ellos. El primero, sí. El primero, el Adicciones, fue el disco que más impacto tuvo, porque fue en la primera época, todavía se vendían discos, todavía había mucho más apoyo de los medios de comunicación, no estaba internet tan disparado a todos los niveles. Pero este disco lo saco en 2016. Piedras Rulantes en realidad es la traducción que yo hago de Rolling Stones. Entonces, bueno, lo que hice fue juntarme también con músicos de rock y de jazz. Los combiné, hicimos el disco Enfrente del Mar. El disco tuvo muy buenas críticas en FM, en ABC. Bueno, saqué también un videoclip precioso que no sé si conocéis, el Valle de la Vera, en el norte de Cáceres, que es una cosa maravillosa y estupenda. Y como ahí hay un montón de cantos rodados, de piedras, o sea, pues me fui a grabarlo allí con un dron, quedó precioso. Os aconsejo que lo veáis también, el videoclip, que está colgado en todos los lados. Y bueno, un ejercicio, un LP, cuando se grababan LPs. Y bueno, pues llegando ya a lo que es la actualidad, aparte de Rayo Stone, sobre los que te volveré a preguntar al final de la entrevista, ahora mismo, como tú decías, quizá por cómo ha cambiado el mercado y por cómo ha cambiado la música en general, por lo menos su distribución, ya no haces discos como tales, al menos de momento, sino que estás sacando canciones para que sean distribuidas en streaming, se hagan vídeos, ¿no? Una de las últimas que he visto que me gustaría que me comentaras es el Buda, porque además musicalmente me pareció muy interesante, tenía un toque psicodélico de los 60, había un sitar, es un experimento muy propio de ti, porque eres una persona muy ecléctica, ¿no? Como tú decías, vienes de esa escuela de rock sevillano tan heterogénea en la que había tantas cosas. ¿Cómo surge la historia del Buda y cómo surge ese videoclip que hiciste a plena luz del día en plena plaza de Callao de Madrid?
Bueno, la canción surge porque en un momento dado, durante una época, asisto a clases de meditación, ¿no? Así, con una amiga, maestra, algo parecido. Y entonces yo escribo un montón de cosas de las conclusiones que saco. Al cabo del tiempo me pongo a escribir una canción sobre esto, y claro, no iba a hacer una canción con rollo, porque ya le pegaría así un rollo muy misceláneo, nada, rock and roll. Entonces sí, hice una canción como muy cruda, como a mí me gusta, a mí el rock me gusta crudo, la verdad. Y entonces cogí y metí un sitar, porque como iba con el tema de Buda y demás, pero en realidad la conclusión, como decía el estribillo, es no hay duda, ni la sombra de una duda, que tú eres Buda. Es decir, esta es la conclusión. La verdad que fue divertido hacerlo. Y después el videoclip lo que hice fue quedar con un amigo realizador, Pacho Mejía, que es un monstruo, y entre los dos nos fuimos a las 7 de la mañana cuando la Gran Vía estaba vacía y grabamos allí la canción así a tope, y después volvimos cuando estaba llena de gente a la 1 y volvimos a grabar. Y entonces esa mezcla de ese juego salió y encima metimos algo de inteligencia artificial, lo mezclamos ahí, entonces queda una pieza extraña, la verdad, de la que estoy muy orgulloso, y lo sacamos en enero de este año. Y bueno, ahí lo tenéis también en Spotify, en YouTube, para el que lo quiera ver. ¿Quién hace a veces que te enfades? Dime, ¿quién es el amo del castillo? Tanto en solitario como Guillermo Rayo, como con el proyecto de Rayo Stoned, ahora mismo, cara a los próximos meses, este inminente otoño, por ejemplo, ¿hay algo que se pueda anunciar? Creo que Rayo Stoned sois banda residente en un club de Madrid, ¿no? Entonces, háblanos un poco de esas dos facetas, sobre todo a nivel de qué conciertos vas a hacer dentro de poco y dónde se te puede ver. Bueno, pues mira, se me puede ver el 13 de julio, actúo aquí en Madrid, en el Thundercat, porque en el Thundercat actuamos todos los meses. El mes de agosto no, porque tenemos conciertos y eso, pero todos los meses del año tenemos un día que hacemos un tributo a los Rolling Stones en Thundercat de Madrid. Después, pues el día 23 de julio nos vamos a ir al Eurofestival en Aranda del Duero, que es el Eurofestival se hace desde hace 40 años, una vez al año, una vez en cada sitio de Europa, y este año ha tocado en España y tocaba en Aranda del Duero, y bueno, pues nos han llamado un poco para animar el cotarro, para que nos llaman. Después hay muchos proyectos cerrados o por cerrar. Bueno, pues para otoño vamos a ir a Pamplona, vamos a ir a Bilbao, vamos a ir bueno, hay una serie de fechas. Yo la verdad es que tampoco llevo yo tengo las fechas puestas así, y con respecto se van acercando, hay que hacerlo. Pero bueno, aparte siempre hay una fecha en el Thundercat. Con Rayo Stone no tenemos problema, la verdad, o sea, en el sentido que tampoco estamos continuamente buscando trabajo, sino que si a alguien le interesa un tributo a los Rolling Stones, resulta muy fácil ahora mismo con las redes sociales ponerse en contacto con nosotros. También tenemos muchos representantes de zona que cuando le dicen, oye, un tributo a los Rolling Stones, piensan en nosotros porque somos bastante fiables. Primero hacemos un show impecable, nos lo pasamos estupendamente, y la verdad es que somos buenos chicos. ¿Qué vas a decir? O sea, decir esto de el rock and roll son malos chicos, pues en nuestro caso no. Muy bien, Guillermo, pues para acabar quiero que me hables de lo que es tu última canción y tu último videoclip, un tema que se llama El lobo que hay fuera del rebaño, que además, por lo que me habías contado antes fuera de cámara, es un tema que tiene una historia detrás, que tiene un significado y una letra que hay que escudriñar en ella, porque bueno, tiene un sentido que quizá no sea el que puede parecer a primera vista, ¿no? Háblanos de ella. Pues bueno, es una canción curiosa. En el 1993, cuando yo empecé con lo de los Rolling Stones, que en Sevilla, con Juanjo Pizarro, bueno, había muchos músicos, en el momento en el que decido que voy a grabar unos cuantos temas míos, con esa misma banda estaban Juanjo Pizarro, Charly Cepeda, Javier Tobar, el batería de los Comotora, a la batería, Luis Almagro de Baldomero Torres y sus cuchillos afilados al bajo. Bueno, tiene una banda estupenda, y me fui y nos pusimos a grabar un disco que por circunstancias del destino se murió Carlos Juan Casado, que era el que me lo propuso, y se quedó, Virgin se hundió y se quedó ahí y no salió. Y al cabo de los años, pues había unos temas maravillosos. Entonces yo hace poco pensé, bueno, estos temas no se pueden quedar en un cajón, los buenos temas no pueden ser olvidados en cajones. Y entonces se me ocurrió hacer un videoclip actual en 2024. Llamé a Pacho, el mismo que hice el vídeo de Buda, e hicimos un videoclip con el audio grabado y producido por Juanjo Pizarro, por Charly, por todos estos que he dicho, y la canción, que se llama El lobo que hay fuera del rebaño, en realidad no ha perdido
perdido ni un ápice de actualidad, porque estamos hablando de lo políticamente correcto. Es decir, el que se sale de lo políticamente correcto es el que se expone a que el lobo le dé un bocado. Es decir, pero si no nos arriesgamos a vivir la vida y vivimos todos como borregos, no vamos a ningún sitio. Así que ten cuidado, está rondando el lobo que hay fuera del rebaño. El videoclip lo podéis ver en muchos sitios, de hecho, hoy lo van a poner, ¿no? Por supuesto que sí. Guillermo, siempre un placer hablar contigo de música, hablar sobre la vida, hablar sobre la cultura, y espero que esta sea la primera de muchas visitas al local de ensayo, ¿de acuerdo? Eres un campeón, Mariano. Me está encantando tu libro, que lo sepas, que lo sepan todos, ¿sabes? La verdad, es un placer tener gente profesional que es que le gusta la música y que lo hace por eso. Pues muy bien, nos despedimos ya y ya sabéis, lo repito cada programa. Local de ensayo es posible hacerlo en Canal Red gracias a la gente que nos apoyáis y que os suscribís a nuestro canal, o que o bien compartís nuestros contenidos, dais a like en los vídeos de YouTube y en definitiva nos apoyáis de alguna manera. Si seguís haciéndolo, podremos seguir haciendo Local de ensayo en Canal Red. Nos despedimos ya y volvemos la semana que viene, como dicen mis compañeros de la base y del tablero, si es posible, todavía mejor. Hasta la próxima. ¡Rock and roll! Cuando prefieres el pasto diferente al normal, cuando no vas con la lana que se debe llevar, cuando pasaste de ver y decidiste mirar, ¿a qué juego jugarías en este corral? Ten cuidado, está rondando el lobo que hay fuera del rebaño. Cuando dejaste de oír la voz del pastor, cuando creías ser parte de una revolución, el lobo visto de cerca no es tan feroz, y aunque lo pinten de negro siempre va de marrón. Ten cuidado, está rondando el lobo que hay fuera del rebaño. Dale cosas prohibidas, quiero cosas prohibidas, hacer cosas prohibidas, sé que puede estar bien. Ten cuidado, está rondando el lobo que hay fuera del rebaño.